Agur Maria, Barzea de Dios, no os suplicui, benedicta será su entre los que María, eta libertad da su gracia por Cristo Jesús. Agur Maria, Barzea.
eta benetan aintzindaria. Zuregatik sortu zen zuzentasune guztia, Kristo gure jauna. También el Evangelio de hoy tiene muchísimas herramientas buenas para nuestro camino espiritual. Y bueno, ayer una persona hablando me dijo, es que hay muchas cosas y no es fácil recordar todo, ¿no? Entonces, claro, es que no se puede poder imprimir en nuestra mente y nuestro corazón todo lo que dice el Evangelio, claramente. Por ejemplo, el Evangelio de hoy tiene muchísimas informaciones. Nosotros aquí vamos a subrayar unas cosas, pero es muy interesante una cosa, que el Evangelio, aunque el relato del Evangelio es igual para todos, pero Jesús ahora en este momento quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces, claro, siempre en el Evangelio, aunque es lo mismo que se puede leer cada día, siempre hay algo específico para mí, porque es mi corazón que no es igual de ayer. Entonces, aquí estamos como en el supermercado. Hay muchas cosas, pero no es que cuando vais al supermercado vais a comprar todo, ¿no? Vais a comprar lo que necesitan. Entonces, vais a coger las palabras, los que del Evangelio vais a ver que es importante para nosotros ahora. Esto es lo que tenemos que hacer, como hemos dicho el primer día. Absorber lo que necesito y soltar lo que puedo. Entonces, hoy es un evangelio bastante rico, bastante importante. Hemos escuchado ayer el primer milagro que el evangelista Lucas nos dice de Jesús, que era sobre el mal. Hoy lo que hemos escuchado ahora aquí es el segundo milagro, que Jesús cura la suegra de Simón Pedro. Entonces, los milagros de Jesús nos dicen también qué es la cosa más importante para Él hacia nosotros y también, entonces, cuál es la cosa más importante. Ayer hemos visto que el milagro no era sobre una enfermedad específica, era sobre el mal. Entonces, a Jesús le importa ayudar al hombre a luchar contra el mal, porque el mal existe, es una realidad de cada persona. Y hoy, el segundo milagro de Jesús, ¿dónde pasa ese milagro? Pasa en una situación familiar. Había la suegra de Simón
de Simón Pedro, que tenía una fiebre muy alta. Entonces, las enfermedades en el Evangelio siempre tienen un sentido simbólico. Aquí no es que la suegra tenía fiebre así porque le gustaba al evangelista escribir eso. Y no se hacían muchas bromas sobre la suegra en la época de Jesús, ¿eh? Y tampoco Jesús ha hecho el milagro porque tenía hambre, porque era la única que podía cocinar. No, vamos a ver un poco. La suegra, en la época de Jesús, era una cultura matriarcal, como también la cultura vasca. Entonces, decir, la suegra tenía una fiebre muy alta significaba que la base de la familia, el jefe, el pilar principal de la familia, tenía algo de enfermo. La fiebre, ¿qué enfermedad es? Por la Biblia, la fiebre es una enfermedad muy rara y muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la fiebre, cuando nos pasa que tenemos fiebre, ¿qué es lo que pasa? Que uno se siente débil, pero también puede hacer algo, ¿no? Entonces, claro, se dice la fiebre es la enfermedad de una persona que no sabe dónde está. Son estas personas que, bueno, un día le gusta el frío, el otro día le gusta el calor, así, ¿no? El apóstol San Juan, en el Apocalipsis, dice, vosotros no sois ni con calor ni con frío, sois como el vómito. Es una palabra bastante fuerte, ¿eh? Y tampoco los perros les gusta comer eso. Muy fuerte. Entonces, claro, esta situación, esta persona, significa que en esta familia era una familia que pasaba algo de nube. Entonces, este milagro nos dice una cosa muy importante. Para Jesús, la familia es algo de muy, muy importante. Los primeros dos milagros, uno es sobre el mar y uno es sobre la familia. Significa que la familia en nuestra existencia es algo muy importante. Ninguno de nosotros aquí hemos nacido así solos. Todos hemos nacido en un contexto familiar. La primera experiencia que una persona hace, lo hace en un contexto familiar. Bien, en esta familia el pilar estaba enfermo. Estaba enfermo. Entonces, cuando uno está enfermo no puede hacer lo que quiere. Entonces, la suegra tenía una fiebre muy alta, entonces no podía hacer lo que ella tenía que hacer. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús le sana, cura esa persona de esa fiebre. Y aquí hay la revolución. Ella, levantándose, enseguida se puso a servirles. Una curación verdadera te pone siempre en una situación de servicio. Bien, otra palabra muy interesante que vamos a escuchar todos estos días. Servir. El verbo servir en la época de Jesús se utiliza muchísimo. ¿Qué es el servir? ¿Qué es el servicio? Decir servir y decir amar en la época de Jesús es la misma cosa. Por encima, el verdadero amor, él es el servir. Jesús ha venido no para controlar o mandar al hombre, dice el Evangelio, pero ha venido para servir al hombre. En la Biblia, el servirse de los demás es el principio de todos los males. El servirse de los demás. El servir a los demás es el principio del amor. Entonces, 1 más 1, 2. ¿Cómo yo entiendo si mi situación familiar es sana o no es sana? Si en mi familia hay personas que están al servicio de los demás, ya está, vosotros tenéis a Jesucristo que os ha curado a todos. Si en una familia hay alguien que se sirve de los demás, aprovecha de los demás, ahí hay un principio de enfermedad. Espero que esta
ser claro, porque para mí es muy importante. Porque es verdad, una casa es hecha de muchos componentes. Una casa no es solo el techo, no es solo las paredes, no es solo las ventanas, no es solo las puertas. Una casa bien hecha tiene todos los elementos bien puestos y bien hechos. Es importante, es la base de una sociedad. La familia es mucho más importante de lo que se piensa y de los que las personas que tendrían que ayudarnos a nivel un poco más alto, para mí no se dan cuenta de cuánto es importante la familia. En la historia eso nos lo dice. Entonces, hoy, hermanos, vamos a rezar para cada situación familiar, porque puede pasar, la fiebre puede pasar. El mal puede entrar en cada persona, en cada situación familiar. Pero Jesús está aquí para curar esta situación. Jesús es la solución para esta enfermedad. Y una fiebre, si nosotros dejamos una fiebre ahí suelta, se puede también morir con una fiebre. A veces las enfermedades así, no tan fuertes, son las más peligrosas. Vamos a pedir a Jesús y a Macho su protección sobre cada familia. Cada persona sabe la situación familiar que está viviendo. Y otra cosa, es muy importante, una familia con Jesús o sin Jesús no es la misma cosa. Yo siempre digo a las parejas que vienen aquí a casarse en Guadalupe, pero casarse en Guadalupe solo para las fotos o para el paisaje, también se puede ir encima de Cibel, que hay un paisaje mucho más mejor, ¿no? Bien, pero casarse en una iglesia o no casarse no es la misma cosa. Tener a Jesús o no tenerlo en una familia no es la misma cosa. Se suele decir, me da igual. No, aquí no me da igual. Una familia con Jesús o sin Jesús no me da igual. Amén.
Maria bezala, gure bizitza osoa erreinoaren zerbitzura jar dezagun. Eska dezaiogun zaunari. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Signore, che in questo mondo di Signore, per la terra, sta sulle pareti, quale scherzerà. Berak zuen aiartetzeko eta zure zantari santu bat erabatzeko, guruzean besoak zabaldu zituen eta erostetzareztuz nagusia gertu iztuela. Horregatik, engero eta santu guztikin, guk ere zure asketaintzako ezten ditugu, bihotz batez, kantari. Eta kan guztiok kontati, haunere gorpuz
data zuentzat emango dena. Afalduan berdikari zarturik berezer eskarak emanez, bere kasle eman ziren izanez. Artzazue eta eran guztiok kontatik, haun eredurarek artzarata egun berik ebetikoren odora, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egitzue haun ere oroikarri. Eta bat eskatzen dizugu Kristoren gorputz odoreak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Gogoa izan tona mundu guztian Salvadorek daugaik zure gitza. Eramazumente zunozora Francisco gure eta Santuarekin, Jose Ignacio gure atzerekin eta rizkizon guztiekin batean. Gogoan izan kaunak pizteko txaropenean joateren gure senideak eta hildako guztiak. Arizar zuzerre horpegaren argitan. Erukizek izkigu garen guztiok betiko bizitzerik dezagun, jango ekurena Maria Dotxorekin, Apostolo Santuekin eta gizarte guztietan zure erizkide izan bedin Santuekin. Haiekin bat erreza izagun Jesu Kristo gure gauraren bitartez. Honek bitartez, honekin eta honekan, zuria eta bakoeko guztikun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintzala guztia, gizarte eta gizaldi guztietan. Salvatzenak egin duela gutxean egin garraituz, begurgabe esan ezagun.
Aintzat eta Sendiari Espiritu
Santo. Celebremos con alegría el nacimiento de María la Virgen, de ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Egin ezagun toiz. O Jesusena pekatoren kutsurikabeko begin garbia, zuan berukitsua izan zinean gizonentzat, eta erain zeruan honen bitartekorik indartsuena zera. Guk eskerak ematen dizugu gure amodioz, eskilbego mendi honetan agertu nahi izan zenolako, eta zenismesoan gaude zure bitartez gratze eta mesede asko egingo dugula. Batez ere gure kristau bizitzat sendotzeko doa emango digula. Arga ezazu, Maria, zure gobezean, zure semerik deianenak izan nahi bai dugu. Zein deitzazu minez daudunak, lagundu Jesu itxasoko baga azaratuen artean, da biltza marinei gaixorei. Ez zaitez astu eriotzako trantzestuan daudenekin, eruki zaitez purgatorioko anima benedikatuekin, izuritzazu zure begi erukitsuak, zure honra dedabezueren, hau egiten anegeran uzongana, gure egun lagurak igarrozean, betikotasun guztian zurekin bizi gaitezen. La tarde de hoy la vamos a rezar por cada situación de nuestras familias. Gaudaz zuekin, betenkaz ezatera geroako guztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santua.